Muchísimas gracias, presidente Javier Milei, por hacernos el honor de participar en la inauguración de este evento tan importante para el futuro de la región. Pero muchas gracias sobre todo por las alegrías que nos das todos los días, por las cosas que dices para todo el mundo. Y muchas gracias por las alegrías que das a millones de personas a lo largo y ancho del mundo con tu discurso valiente y con tus actos que se corresponden con tu discurso. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra asistencia. Queridos amigos de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Honduras, de Venezuela, de Paraguay, de Colombia, de Hungría, de Estados Unidos, de Italia, de Uruguay, de El Salvador y queridos amigos de España también. Es un honor poder participar en esta inauguración del tercer Encuentro Regional Foro Madrid-Río de la Plata. Y es un honor poder hacerlo junto al presidente Javier Milei. Déjenme contarles con toda humildad que la iniciativa de la constitución del Foro de Madrid partió hace 3 años de un pequeño grupo de Vox y de la Fundación Disenso, pero hoy es vuestra, hoy es de todos nosotros, de todos los que en Europa, en Iberoamérica, en todo Occidente, estamos preocupados por el ataque a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho y a los pueblos a los que queremos representar. Es de todos nosotros y creo honradamente que este foro tiene mucho que decir en el futuro. Pero sí quiero compartir con ustedes una reflexión, y es por qué se decidió impulsar este foro. Y la reflexión es muy sencilla. La podrían entender hasta los niños. Los malos están unidos y los buenos estábamos desunidos y desorganizados. Los que aprovechan el poder, el miedo y el dinero del narco para quitarnos las libertades están unidos. Los que suben impuestos para masacrar a sus propios pueblos están unidos. Los que confiscan la propiedad privada en todas las naciones están unidos. Los que prohíben la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad de empresa, la libertad de educación, tanto a familias como a profesores, están unidos. Los que imponen agendas globalistas como la agenda woke, la agenda de género, la agenda 2030 o la memoria histórica que pretende imponer la ultraizquierda, o los que imponen nuevas religiones como la dictadura climática, todos ellos están unidos. Y frente a ellos no había una organización, una estructura, una voluntad de cooperar. Y eso fue lo que impulsó la constitución del Foro Madrid hace 3 años. Y es para mí un orgullo ver hasta dónde ha llegado. El Foro Madrid significa hoy algo muy importante. Y es que los buenos empezamos a estar organizados y empezamos a estar unidos. Y los buenos, dicho para que lo entienda todo el mundo, hasta los niños, somos los que defendemos la libertad en todos los órdenes. Somos los que defendemos el derecho a la vida de los niños en el vientre materno. Somos los que defendemos la propiedad privada como elemento indispensable para nuestra libertad. Somos los que defendemos la democracia de verdad y que ésta no sea robada por ningún ente global. Y somos los que defendemos el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y los buenos tenemos el deber de estar unidos por encima de pequeñas diferencias, por encima de ideologías, porque lo que nos une es mucho más importante que las pequeñas cosas que nos separan. Y el enemigo que tenemos enfrente es mucho más peligroso de lo que podemos imaginar. Y por eso debemos estar unidos contra el cártel de los soles, contra el Grupo de Puebla, contra el Foro de Sao Paulo y contra cualquier forma con la que quieran denominar a eso que llaman nuevo socialismo del siglo XXI, que no es más que el neocomunismo que se atreve a usar el crucifijo y la Biblia después de perseguir la religión durante años, el kirchnerismo, el sanchismo, el petrismo y todas las versiones del crimen organizado que representa el socialismo en todo el mundo. Porque el socialismo es un crimen organizado y por eso necesita el Estado, para arrebatarnos
aquello que nos pertenece. Por eso necesita la fuerza del Estado, la coerción, para quitarnos la libertad, para quitarnos nuestra propiedad e incluso para arrebatarnos a nuestros hijos y el derecho a educarlos como queramos. Hace un año no nos imaginábamos aquí, y no nos imaginábamos aquí porque en Argentina gobernaba el kirchnerismo, el socialismo, que ha empobrecido a esta patria. Pero hoy uno de los nuestros, permíteme llamarte así, querido Javier, querido presidente de la nación argentina, uno de los nuestros ha obtenido una victoria apabullante en su propia patria. Una victoria en volandas de su propio pueblo, una victoria impulsada por el cariño de millones de argentinos. Y hoy sigue siendo, después de un año de medidas difíciles, de medidas complicadas, después de esas afirmaciones y esas verdades de no hay plata, después de prometer sangre, sudor y lágrimas para salir adelante, hoy mantiene el cariño de su pueblo. Según venía para aquí, veía una pintada desde el coche que decía «Te amo, Milei». En España, Pedro Sánchez no ve pintadas de este tipo por las calles. Y no solo eso, el presidente Javier Milei se ha convertido en un líder global. No solo le escuchan en Argentina, no solo en Iberoamérica, no solo en las naciones de habla hispana, no solo en Estados Unidos. Le escuchan en toda Europa y le escuchan en todo el mundo. Todos los seres humanos, todas las personas que creen que la libertad, que el derecho a la vida está por encima de todo y que la Agenda 2030 es un intento de arrebatarnos todo ello. Gracias, querido Javier, por tu compromiso y por tu valentía. Los viajes de Javier Milei por el mundo son un buen ejemplo de ese cariño que tiene Argentina y que se reproduce en otros lares. Allá donde va lo escuchan cientos y miles de personas y se agolpan en el exterior otros tantos que quieren verle pasar, que quieren saludarle, que quieren aplaudirle, porque están agradecidos y esperanzados por esta batalla por la libertad que con tanta fuerza has iniciado en esta querida Argentina. Y además esos viajes son un contraste con el viaje de otros. Cuando viajan Lula, Petro y compañía por España, lo que se encuentran son en las calles los gritos de los exilados, los gritos de los opositores, los gritos de los perseguidos que han tenido que abandonar sus propias patrias como consecuencia del socialismo que les ha hecho imposible vivir en su propia tierra. Y por eso creo que puedes estar muy orgulloso, porque tú peleas con la palabra y con el apoyo del pueblo y otros pelean con la fuerza, pelean con el narco, porque nos tienen que quitar la libertad y para ello incluso están dispuestos a robar las elecciones, como han hecho en muchos lugares y lo acabamos de comprobar muy recientemente. A pesar de la esperanza que Javier Milei nos ha generado a todos, eso no nos puede nublar. Se ciernen gravísimas amenazas sobre el mundo libre. Viejas dictaduras se enquistan y parece que jamás podrán desaparecer. Cuba ha sido ahogada en la ruina, en el crimen, en la tortura, en los asesinatos. Y hoy tenemos el deber de acordarnos de los presos políticos cubanos en manos del castrismo, que ha expulsado también a muchos cubanos de su propia patria. Venezuela acaba de afrontar unas elecciones con una extraordinaria movilización impulsada por María Corina Machado y encabezada por Edmundo González Urrutia, que ha obtenido el respaldo mayoritario y una apabullante e increíble victoria en Venezuela frente al tirano Maduro. Pues bien, el tirano ha respondido como responden los tiranos, con represión, con torturas, con detenciones y con crímenes, desafiando a todo el mundo, amenazando, haciendo intervenciones verdaderamente delirantes y ridículas, impropias de cualquier representante. Pero lo ha hecho, se ha envalentonado, incluso hasta el punto de ordenar la detención del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, por culpa de una parte de la comunidad internacional, que no ha sido lo suficientemente contundente, lo suficientemente valerosa para defender la victoria del pueblo venezolano frente al tirano. Todos esos que desde la Unión Europea o desde otras naciones se han negado a reconocer de manera clara, de manera contundente, a Edmundo González Urrutia como presidente electo y como presidente legítimo de Venezuela. Han contribuido al envalentonamiento del tirano. Y por eso nosotros tenemos el deber de apretar y de ser verdaderamente firmes y hablar solo desde la verdad de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y hoy en Venezuela se ha robado la libertad y se ha robado las elecciones al pueblo que había pedido un cambio de una manera tan mayoritaria. Y
Las libertades también están siendo atacadas de otras maneras. Están siendo amenazadas en países democráticos, en viejas democracias consolidadas en las que había estados de derecho, en las que se respetaban las libertades de todo tipo. Hoy vemos cómo se ataca la libertad de empresa en Europa, cómo se ataca el derecho de las familias a educar a sus hijos, la libertad de cátedra de los profesores, cómo se limita la capacidad de los poetas, de los literatos o incluso de los cómicos para hablar con libertad. Pero no solo es eso. Hemos visto hasta dónde están dispuestos a llegar. Esa herramienta de tantos ciudadanos a lo largo del mundo para comunicarse, para enterarse de las noticias, lejos de la manipulación política, que son las redes sociales, que ha sido X, ha sido cancelada por un juez que persigue a los opositores en Brasil y que ha quitado a los brasileños la posibilidad de seguir informándose libremente para perseguir a la oposición y para terminar con la democracia. Contra las propias leyes brasileñas lo han hecho. Pero no solo allí, un comisario europeo de la Unión Europea, un gobernante de la Unión Europea, ha amenazado también a la red social X y a todos aquellos que la necesitan para informarse y para poder expresarse en libertad. Y no solo eso, en Estados Unidos, también la candidata Kamala Harris ha amenazado a la red social X defendiendo lo que ha ocurrido en Brasil y ha dicho que se le han terminado los privilegios. La libertad de expresión no es un privilegio. Es un derecho humano fundamental, señora Harris. Y también en Estados Unidos hemos conocido cómo algunas otras plataformas han desvelado que habían actuado desde la censura a petición de las autoridades del gobierno norteamericano y para influir políticamente. Y todo eso es lo que tenemos enfrente. No es poco, es muy poderoso. Y por eso estamos tan esperanzados de lo que puede ocurrir también en noviembre en Estados Unidos, que será muy importante, que será decisivo para el mundo libre. Javier, gracias por ser un adelantado en esa victoria y en esa tarea. Permítanme ir por unos segundos a mi patria, España, madre patria o patria hermana, eso elíjanlo ustedes, también para muchos de vosotros, en la que hoy un autócrata llamado Pedro Sánchez, ahogado en la corrupción política, que compra el poder y la investidura como presidente del Gobierno, cediendo ante todos los enemigos de la unidad de nuestra patria, ante terroristas, separatistas y comunistas, ahogado también en la corrupción familiar investigada por los tribunales, se dedica a amenazar a los jueces, se dedica a amenazar a la prensa libre, se dedica a amenazar también a la riqueza y a la prosperidad de los españoles. Lo último fue en el día de ayer, donde dijo que iba a gravar a aquellos ciudadanos que tenían en el banco para vivir 100 vidas y que tenía que haber menos Lamborghinis y más transporte público. Yo no sé dónde el señor Sánchez ve Lamborghinis, yo no los veo por ningún lado. Él debe andar con los privilegiados. Lamborghinis hay en el campo, muchos tractores son Lamborghinis. El señor Sánchez no persigue a los ricos, el señor Sánchez persigue la prosperidad de todos, de pobres y de ricos. El señor Sánchez lo que quiere es ocultar su corrupción y lo que quiere es amenazar la prosperidad para crear una sociedad completamente dependiente, adocenada, que al final solo piense en comer y que no necesite la libertad para nada porque tiene que pensar en lo primero. Esa es la estrategia del socialismo, eso es lo que representa Pedro Sánchez, que está arruinando a los españoles, que se ha convertido en un ladrón de nuestra prosperidad, en un ladrón de la riqueza de los españoles, en un ladrón de las libertades. El señor Sánchez, bajo cuyo mandato han entrado en España 5 años. ¿Cómo no iba a ocurrir si en el Congreso de los Diputados ha propuesto, cómo no iba a ocurrir si en el Congreso de los Diputados ha propuesto regular de golpe a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país? Pues bien, 3.000 millones de euros es lo que ha costado a los españoles humildes, a los españoles que no pueden salir adelante. Como en otras muchas naciones, vemos que los representantes públicos solo defienden sus intereses. Y en el caso de España, algunos se están dedicando a importar una inmigración de países que no tienen nada que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de respetar a la mujer, con nuestra manera de entender la democracia y la libertad. Una inmigración ilegal promocionada con el dinero de todos los españoles. Unas nacionalizaciones exprés
que solo buscan alterar el sistema electoral y el mapa político para hacer que el socialismo permanezca en el poder hasta el final de los tiempos. Eso es a lo que nos enfrentamos en España, y otros enfrentan cosas más complicadas. Algunos enfrentan en Europa el ataque a su soberanía, y eso le ocurre a Ucrania, que padece la agresión rusa, de una Rusia envalentonada precisamente por la debilidad de muchos políticos europeos comprados por las empresas del gas ruso. Y le ocurre también a otras naciones que no solo ven atacada su soberanía, sino su existencia misma, como Israel, atacada por el peor terrorismo que ha habido nunca sobre la faz de la tierra, por un terrorismo demoníaco, absolutamente desalmado, que ha cometido los crímenes más horrendos e inimaginables para la sensibilidad de cualquier ser humano, y que está teniendo, increíblemente, una vez más, el apoyo de la izquierda. Y a eso nos enfrentamos, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a una Rusia que agrede, a una banda terrorista como Hamás, a una nación teocrática como Irán. Siempre son los mismos y ellos están unidos, y nosotros tenemos el deber de fortalecer nuestra unión. Hay que consolidar la alianza por la libertad y por la soberanía de las naciones, a pesar de esas pequeñas diferencias a las que me refería. Hay que reconquistar todos los espacios de libertad que nos han arrebatado desde hace mucho tiempo. Ninguna nación, ninguna persona está condenada por ningún tipo de determinismo histórico. No estaba escrito en ningún sitio que Argentina no pudiera deshacerse del kirchnerismo y que estuviera condenada para siempre. No está escrito en ningún sitio que los venezolanos no puedan deshacerse del tirano Maduro. No está escrito en ningún sitio que Israel no pueda vivir en paz como una nación más. No está escrito en ningún sitio que tengamos que aceptar de brazos cruzados la constante limitación de nuestras libertades y que tengamos que pedir perdón por defender aquello en lo que creemos. Y no está escrito que Sánchez sea una calamidad inevitable. Es una calamidad, pero no es inevitable. Vamos a reconquistar todos y cada uno de los espacios de libertad que nos han robado y vamos a ganar. Que nadie se equivoque, que nadie se desanime, que nadie se confunda. Muchísimas gracias. ¡Viva el mundo libre y viva la hispanidad! Ley. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿No hay uno con más marchas? Hola a todos. Buenos días a todos y bienvenidos a la flamante primera edición del Foro Madrid en Argentina. Es una gran alegría y orgullo para mí tenerlos aquí. Quiero saludar a todos los dirigentes de la Libertad Avanza aquí presentes y también a los líderes internacionales que han venido desde lejos para dar hoy, junto a nosotros, la lucha más noble que uno pueda dar, que es la lucha por la libertad. Y quiero dirigir un saludo especial a mi gran amigo, Santiago Abascal, que es el autor intelectual e inspirador de este foro. Hoy voy a hablarles de dos fenómenos que, si bien son especialmente relevantes para nuestro país, se pueden observar también en los principales países del mundo occidental. El primero es nuestro cuestionamiento a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Esas estructuras políticas que, independientemente de qué sello partidario utilicen, rechazan el modelo de la libertad, porque su mera subsistencia depende de ello, que no es otra cosa que lo que en la Argentina se ha popularizado como la casta. El segundo, y como advertencia al mundo que nos está mirando, es sobre por qué es tan difícil salir del abismo sin fondo que es el socialismo. Muchas veces digo que en algún sentido los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya vivimos, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante.
Lo digo porque, como lamentablemente en los países líderes del mundo libre, se vuelve cada vez más populares las ideas que hundieron a la Argentina en la miseria. Y se olvidan o se cuestionan precisamente las ideas y valores que impulsaron el indiscutible desarrollo global de los últimos 250 años. Esto hay que repetirlo hasta el hartazgo porque mucha gente lo menosprecia. Los últimos 250 años fuimos testigos de la hazaña civilizatoria más importante de la historia humana. Y este proceso fue posible principalmente gracias al desarrollo del capitalismo de libre empresa a lo largo y a lo ancho del mundo, que apuntaló a la humanidad en lo económico, en lo social, en lo científico, en lo cultural y en todas las dimensiones de la vida humana. O sea, este periodo de expansión de la vida humana fue posible porque se cultivaron, se respetaron e incluso cuando hizo falta se defendieron con uñas y dientes los tres derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En particular, en lo económico, primó la noción de que la búsqueda del libre interés individual produce beneficios colectivos. Adam Smith Dixit. Y que, por lo tanto, el empresario que arriesga capital en pos de una ganancia es un benefactor social, no un villano que gana a cuesta de los que demás pierden, como nos quieren hacer creer los resentidos de la izquierda. Durante 250 años, el capitalismo de libre mercado, regido por este simple principio, hizo milagros en el mundo. Generó una explosión de riqueza tan dramática que sacó de la pobreza al 90% de la población, llegando al punto que para el año 2020 solo el 5% de la población global vivía bajo la pobreza extrema. Hoy una persona de clase media tiene mejores niveles de vida que lo que tenía un rey hace 200, 300 años. Por eso no es casualidad que aquellos países que son más libres hayan crecido el doble que los reprimidos, ni que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que el país reprimido, que tengan 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Este último dato a los socialistas les da pavor, porque no soportan la idea de que un pobre pueda prosperar a través del mecanismo de mercado y sin la dádiva de un político. A veces no sé si es un problema de fatal arrogancia o es un problema de que se les cuestiona el modelo de negocio. Pero bueno, esa es otra discusión. Durante los primeros 125 años de este proceso, nosotros los argentinos estuvimos en la punta de lanza en el desarrollo global y la sociedad toda gozó de las riquezas generadas por este modelo. Con el sol de la economía libre brillando sobre la patria, en pocas décadas pasamos de ser un país de bárbaros a ser el primero de la historia humana en eliminar el analfabetismo y además, en 1895, después de 35 años de plena vigencia de la Constitución, inspirada en las ideas de Alberdi, de ser un país de bárbaros nos habíamos convertido en la primer potencia mundial. Eso fue lo que nosotros llamamos la era de oro de Argentina. Pero ese siglo de oro concluyó cuando la dirigencia política decidió abandonar los principios que nos habían traído tanta riqueza y adoptar del modelo del Estado presente y la mal llamada justicia social. Así comenzó la era de humillación argentina que se extiende hasta hoy. Bueno, hasta el 10 de diciembre del 23. En nombre de la justicia y la igualdad, tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que se arrogó el derecho de robarle a uno para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad, tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración porque en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default. Por lo tanto, algunos que menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Y es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. Y de hecho,
Próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza. En este contexto de tanto déficit fiscal, en estos últimos 123 años, se castigó a los creadores de riqueza con impuestos impagables y se los condenó públicamente como villanos. Como no alcanzaron los impuestos para financiar el déficit, se tomó deuda que rápidamente también se volvió impagable. Y cuando ya nadie nos quería prestar, porque nos habíamos convertido en el mayor defaultador serial de la historia moderna, comenzaron a imprimir dinero de manera indiscriminada. Y el mismo ciclo inició y culminó una decena de veces, castigando a la sociedad mientras los políticos y sus amigos se hacían cada vez más ricos. O los familiares. Por 100 años nos desviaron de la vía del progreso por el que el resto del mundo libre siguió avanzando, mientras todos los países que se integraron al sistema global se desarrollaron. Nosotros tiramos a la basura la posición de privilegio de la que partíamos, dilapidamos el stock que nos costó tanto acumular y pasamos de tener el PBI per cápita más alto del mundo a ser una nación donde hoy tiene el 60% de la población pobre. Y todo esto se hizo con un solo objetivo: transferir riqueza de la sociedad toda a los políticos de turno y su clientela. Eso es lo que denominamos el partido del Estado. Para entender de qué hablo cuando me refiero al partido del Estado, tenemos que separar a la población en dos grandes grupos: los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Entre los consumidores de impuestos se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver en la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida y un medio para enquistar a su familia en el Estado como si fuera un título nobiliario, el Estado como un botín de guerra. Es curioso, por no decir indignante, porque resulta que los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo. Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años: cuando más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Pero el problema no se detiene en ellos, sino que abarca a todos los que reciben plata y favores del Estado, como contraprestación por defender con uñas y dientes el statu quo en lugar de defender los intereses de la población, que es la que realmente llega y paga, digamos, con sus impuestos. El partido del Estado no se agota en los políticos y en los contratistas. Es decir, no solo es la casta política, sino que también son los empresarios prebendarios. Pero no, claramente que la casta no termina ahí. En esta larga lista podemos encontrar a los periodistas y a los medios de comunicación, que hoy son poco más que un servicio de propaganda en venta al mejor postor. Podemos encontrar a los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas, a los gerentes de la pobreza, quienes administran asistencia social de los más vulnerables y los obligan a marchar contra sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan, o los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. También podemos hablar de los artistas amigos del régimen, que reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador. Muy interesante, días atrás, el cantante de Los Ratones Paranoicos, Juanse, señalaba
que si bien él originalmente tenía una posición favorable al Estado, había visto que las cosas, algo había que estaba oliendo podrido, porque decía, no puede ser que vayas a dar un recital a Caleta Olivia con 50 personas y cobres como si estuvieras llenando el Madison Square Garden. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ver cuándo, digamos, las retribuciones que están cobrando esos artistas las pueden validar a mercado, porque si no, claramente es una estafa. Lógicamente, como parte de su circo irrisorio, tienen que recurrir a sofismas del estilo de que esos recitales son gratis, pero como aprendimos de Milton Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Esa frase, además de Milton Friedman, en realidad tiene que ver con su origen judío. Digamos, Milton Friedman era un judío polaco, y básicamente lo que hace es referencia a la salida del pueblo hebreo de Egipto, y que tiene que ver con que el pescado gratis, básicamente, los retrotraía a Egipto. Es decir, en Egipto el pescado era gratis, pero no era gratis, porque a cambio de eso se perdía la libertad. Y esa lucha sigue siendo, digamos, la lucha que hoy persiste en nuestros días. Y también es importante conocer sobre lo que fue esa lucha del pueblo hebreo saliendo de Egipto, porque hay una parte que no muchos tienen conocimiento, donde uno cree que cuando el pueblo hebreo dejó Egipto salieron todos. Lamentablemente no fue así. Como dice la Torá, 1 de cada 5. Por lo tanto, quiero que sepan que ustedes pertenecen al grupo de valientes del 20% que tiene y pone lo que tiene que poner para abrazar la idea de la libertad, y que aún los propios pueden estar tirando en contra de lo que uno está buscando, que es la libertad. Volviendo a la lógica del discurso, también podemos hablar de los proveedores de servicios de un sistema decrépito que subsidia la oferta en lugar de la demanda. De esta manera, lo único que se logra es destrozar por completo la competencia, garantizando monopolios de amigos que brindan servicios de calidad paupérrima sin temor alguno a perder su clientela. Son muchos los mecanismos mediante los cuales se terminó montando una especie de apartheid democrático, en el que los políticos, sus amigos, socios, proveedores y clientes viven vidas paralelas al común de la sociedad, ajenos a la mayoría de sus problemas y gozando de los múltiples privilegios que disfrazan de derechos. Y todo esto a expensas del sudor y la obediencia de los ciudadanos desamparados, que no tenían una silla en la mesa del poder y tienen que financiar mediante coacción una fiesta a la que nunca fueron invitados. Tiene que entenderse de una vez que el sistema de privilegios de la política y el empobrecimiento del resto de la sociedad son las dos caras de la misma moneda. Este sistema de apartheid mostró su cara más grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudio por más de un año, mientras los políticos, que se llenaban la boca hablando de salvar vidas, se robaron las vacunas para sus amigos. Imagínense lo que vale la vida de estas personas para esta gente, acá en Argentina y en todo el mundo, con el agravante que días atrás, quien fuera el ministro de Economía del autócrata, porque hoy sí vale decirle el autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político. Y
Tranquilo, dale con todo, me encanta. Yo esto lo recuerdo como un evento muy interesante. Yo recuerdo que por esa fecha publiqué probablemente uno de los que han sido mis mejores libros, que se llama Pandenomics. Y una de las cosas que uno notaba cuando miraba los números era que si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, deberían haber muerto por el COVID 30.000 personas, 30.000 de verdad. Sin embargo, esa cuarentena criminal, digamos, se terminó llevando 110.000 personas por encima de lo que hubiera sido lo normal. Es decir, murieron 140.000 personas, pero 110.000 fueron responsabilidad de un gobierno criminal. Un gobierno que, cuando se le señalaba lo que estaba ocurriendo, mandaba a sus esbirros mediáticos, a esos periodistas pauteros, corruptos, ensobrados, a perseguir a todos aquellos que criticábamos la cuarentena. Se jactaban de ser un gobierno de científicos y desde ese púlpito acusaban a todo el mundo. Profesionales de la salud cómplices. Digamos, algún día alguien va a estudiar o analizar en Argentina por qué, si en todo el mundo la solución para atacar a una epidemia era testear, ¿por qué en Argentina se testeaba tan poco? Sin lugar a dudas, pero yo soy poder ejecutivo, no poder judicial, muchachos. Y también son cómplices de estos los periodistas, que tanto festejaban el Estado presente, que tanto festejaban el quédate en casa, digamos, o esos delincuentes que andaban con una remera que decía la Pedro Can, que era el líder de la infectocracia y nos encerraba a todos brutalmente. Sí, así nos dejó. Por lo tanto, ese partido del Estado tuvo el año pasado en Argentina a su candidato más deseado, sin lugar a dudas. No sé si recuerdan, pero en el balotaje del año pasado no hubo una sola organización social, sindicato, cámara empresaria, ONG, asociación civil o actor corporativo de relevancia que no saliera a pedir el voto por Sergio Massa. La AFA y decenas de clubes pidieron el voto por Massa. Los radicales pidieron el voto por Massa, hasta la bendita sociedad rural lo apoyó. Ni que hablar de esos periodistas que llamaban a votar en blanco en el balotaje o no ir, ¿no? Que era la forma de ser cómplices. Y ni que hablar de aquellos que presagiaban una victoria abultada, contundente e irrebatible de Massa. No les salió. Porque, en definitiva, Massa era eso, era el candidato del Partido del Estado. El candidato de todos y cada uno de los que tienen algo que perder si este sistema podrido que le arruina la vida a los argentinos cambia. Y por eso se resisten tanto al cambio. Por eso tanta crítica, por eso tanto ensañamiento, porque la casta tiene miedo y tiene miedo por la caja. Pero también ese candidato era el candidato de los cobardes, que preferían una servidumbre tranquila antes que una libertad peligrosa,
que seguramente les iría mejor con el modelo de la libertad, pero fueron paralizados por el riesgo que siempre conlleva el cambio. Bueno, sí, claro. Bueno, el resto es historia conocida. El 19 de noviembre, más de 14,5 millones de hombres y mujeres libres derrotaron al Partido del Estado y sus aliados, y eligieron dejar atrás el modelo que les había arruinado la vida para asumir el riesgo de la libertad, incluso sabiendo muy bien lo duro que iba a ser la transición en términos económicos, porque nosotros siempre le dijimos la verdad. Si hay algo que me pueden achacar es que siempre digo lo que pienso, y a los efectos prácticos verán que siempre hago lo que digo. Es decir, mi palabra se cumple. Y lo importante es que tengamos claro que fue tan solo la primera victoria en una guerra que es mucho más larga, porque tuvimos que desactivar la hiperinflación plantada que iba en dirección al 17.000% anual. Tuvimos que sanear el balance de un banco central destrozado que estaba avanzado sobre los depósitos de la gente, equilibrar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI y darle respuesta a un cuadro de deuda leonino todo al mismo tiempo. Aviso que si me pongo a hacer toda la descripción se me va una hora y no quiero arruinarles el día con una exposición tan extensa. Porque a través del DNU 70, la ley base e infinitas medidas cotidianas, estamos llevando a cabo las reformas estructurales en materia fiscal, tributaria, laboral, burocrática y desde regulación económica más grande de la historia, sin las cuales no podría haber recuperación económica posible. En este sentido, quiero decirles que la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina fue la que se hizo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem a inicio de los 90. Y la reforma que nosotros hemos puesto en la cancha y que está en funcionamiento entre la ley bases y el DNU 70 es 8 veces más grande que esa reforma. Por lo tanto, no solo que estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina en menos de 9 meses, sino que además lo hemos hecho con el 15% de la Cámara de Diputados y con 10% de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, quiero que sepan que estamos comprometidos a hacer el mejor gobierno de la historia y vaya que con lo que hemos hecho ya hemos dado más que prueba suficiente. Porque tenemos que gobernar un país en las peores condiciones económicas jamás heredadas, con indicadores propios de un país en guerra. Y porque tenemos que hacerlo siendo la presidencia con menor apoyo político de la historia, o sea, el gobierno con menos diputados, menos senadores, menos gobernadores y menos intendentes de la historia democrática, pero sin duda con el que más convicción ha mostrado a lo largo de toda la historia argentina. Y hoy, habiendo controlado la inflación, ya que se encuentra en un sendero descendente, habiendo frenado el dólar, habiendo logrado el superávit fiscal y comercial sostenido por primera vez en 20 años y habiendo atraído inversiones por más de 50.000 millones de dólares, lo estamos haciendo. Habiendo hecho todo esto, aún así la gran mayoría de la política, del periodismo, las asociaciones civiles y demás actores corporativos ponen el grito en el cielo y nos llaman insensibles y crueles, y lo hacen en nombre de los pobres, mientras al mismo tiempo ponen palos en la rueda deseando que todo estalle. Pareciera que no supieran que el mejor programa social de asistencia a los más vulnerables es exterminar la inflación. Y los que acusan justamente son los fracasados hiperinflacionarios que destrozaron la moneda en el país. Por eso,
Acá quiero ser muy claro con algo. El Partido del Estado conoce bien la gravedad del cuadro heredado. Incluso los analfabetos económicos comprenden que los recursos son finitos. Ellos saben perfectamente bien que si se aplicaran los aumentos del gasto que ellos reclaman, romperían la estabilidad económica por la que todos los argentinos nos hemos esforzado tanto, porque esto que hemos logrado es un esfuerzo de todos los argentinos y por ende debemos cuidarlo con uñas y dientes contra los degenerados fiscales que intentan romper y destrozar a la sociedad. Así que no se confundan. A ellos les importa un pepino los jubilados y la educación pública. Solo les interesan sus negocios con la política y la casta política. De hecho, se los hago. Los degenerados fiscales están dispuestos a quebrar al Estado y que 10 millones de argentinos más caigan en la pobreza y la miseria, con tal de sumar unos puntitos con discursos lindos en el recinto. Desde acá se les ven los colmillos y ahora cuando discutimos el presupuesto va a pasar lo mismo. Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga. ¿Por qué? Porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros y como son el Partido del Estado necesitan mantener vivo el modelo del Estado presente porque es lo que les da de comer. No les importa que el costo de sostener ese Estado infantiásico y voraz lo pague la gente con el sudor de su frente. Y les digo más, ellos necesitan que el modelo de la libertad fracase en toda línea. Porque si nos va bien, cuando la actividad repunte y los argentinos de a pie se puedan valer por sus propios medios sin recibir ayuda de la política, ¿qué van a hacer entonces? Me están expoliando el discurso. Digo, justamente no vuelven más porque nadie va a necesitar de los políticos. Y no hay nada que les moleste más en la vida a un político que un trabajador que no los necesita. Por eso, el único juego de la oposición es boicotear nuestro programa económico y no les importa cargarse a la gente en el camino. Bueno, ¿saben qué? Vengan. Nosotros estamos dispuestos a morir con las botas puestas. Es más, si tenemos a toda la política en contra, probablemente estamos haciendo algo bien. En definitiva, mi mensaje al mundo libre es el que nosotros conocemos las consecuencias últimas de a dónde lleva el camino de servidumbre. Lo hemos vivido y padecido durante décadas y estamos viviendo hoy, todos los días en carne propia, lo difícil que es salir y retomar la senda de la libertad. Porque la máquina de generar miseria que es el modelo del Estado presente se comporta como una gran cofradía de la que tantas personas, partidos, asociaciones y hasta sectores de la vida, enteros de la vida argentina son parte interesada, que harán lo imposible para que este sistema persista. Coquetear con el socialismo puede parecer gratuito al principio, puede parecer políticamente redituable, pero a la larga siempre genera un monstruo voraz y destructivo. No por nada siempre han sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca se olviden que asesinaron a 150 millones de seres humanos. Por eso, como les digo cuando estuve en Madrid hace algunos meses, la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia, sino que es un compromiso inalienable que uno tiene que asumir siempre, desde el lugar que le toque. No importa si uno es un laburante, un estudiante, un emprendedor, un conferencista como era yo hasta hace pocos años, o un presidente como me toca ser hoy. Y a mayor nivel de responsabilidad, a mayor nivel de influencia, aún mayor tiene que sentirse el sentido del deber. Es interesante, ¿no? Porque Santiago, con mucha generosidad, describía el impacto internacional que se está generando a partir de lo que hacemos en Argentina y obviamente como líder de este movimiento
me toca estar en la primera fila y tener un nivel importante de exposición. Y obviamente que a las ratas inmundas, fracasadas, liliputienses domésticas, les molesta profundamente. Y eso va desde críticas por los viajes a críticas de imbéciles que dicen que se me vota para gobernar, digamos, y no para ser popular. Habría que contarle que de la inflación del 17.000 está bajando a niveles del 35 y que si limpian la inflación inducida van a niveles del 5 o 6% anual, o haber logrado el superávit fiscal, digamos, algo que nadie logró en los últimos 123 años, o, digamos, limpiar el balance del Banco Central en 7 meses cuando todo el mundo creía que era imposible, o hacer la reforma estructural más grande de la historia. Es decir, no solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los 2 políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Por lo tanto, como les decía, a mayor nivel de responsabilidad, mayor influencia. Es decir, tienen que alzar cada vez con más fuerza la voz. ¿Por qué? Porque como nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, no podemos dar el lujo de relajarnos, porque tienen su gente metida en todos los niveles de Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y los financian, tienen los organismos supranacionales, las ONG, los medios de comunicación, los periodistas pauteros y la industria del entretenimiento. O sea, realmente han construido una hegemonía no solo en Argentina, sino global, con un aparato de propaganda capaz de hacer que la gente se cuestione los hechos más básicos de su propia existencia. Digo, no hay nada más interesante que ver la agenda verde, ¿no? La agenda ecologista, donde si ustedes llevan esa agenda al extremo, digo, para no contaminar el planeta tendrían que directamente eliminar la vida humana. Digo, hay que ser demente para llegar a ese nivel de locura, y todo por ignorancia, porque si entendieran remotamente cómo funciona el sistema de precios, se darían cuenta que la única solución es la libertad y no meter el Estado para arruinarnos la vida. Pero claro, ellos viven de ese negocio del Estado. Y no van a ceder ni un milímetro, se van a aferrar a esa hegemonía a toda costa y van a hacer lo imposible para acumular más y más poder. O sea, no podemos darnos el lujo de relajarnos, porque miremos a nuestro alrededor, más allá y más acá, lo que se está desenvolviendo ante nuestros ojos es una verdadera película de terror. Miremos a Europa, a Gran Bretaña, a Francia, históricos líderes del mundo libre, hoy despedazados por conflictos culturales y sociales recurrentes, donde la respuesta de los gobiernos es la opresión y la censura. Miremos a la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela, que a esta altura es directamente un cementerio humano, en el que adelantan la Navidad a octubre para tapar que cometieron el fraude electoral más elevado de la historia y donde ahora están metiendo preso a quien ganó las elecciones, mientras que el mundo libre se queda cruzado de brazos. Hay que entender de una vez por todas que para que el mal triunfe solo basta con que los justos no hagan nada. Con esas posiciones tibias, políticamente correctas, o los imbéciles del centrismo bien pensante, lo único que logran es que el zurderío inmundo nos lleve por delante. Es más, todavía hay degenerados en la Argentina que tienen nostalgia por la revolución bolivariana. Y por último, miremos a Brasil,
donde la justicia dicta el poder petista, ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileños y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia. O sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. ¿Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión? Les aviso que gran parte del periodismo doméstico, como no se bancan la libertad de las redes, claman y reclaman por el viejo formato de Twitter, que tenía la censura de los woks. Es decir, claman por el derecho a la libertad de expresión, pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. ¿Eso es libertad, muchachos? Por favor, ¿por qué no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad, mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad? Es más, y si a algún caído del catre todavía les sorprende que tantos periodistas, que son los supuestos paladines de la libertad de expresión, defienden semejante guarangada, yo les digo que ahí no hay ninguna sorpresa. Es absolutamente esperable, porque son parte de la corporación política y la casta, digamos, que han empobrecido a los argentinos, por ejemplo. Porque es precisamente la libertad y la horizontalidad de las redes lo que pone en jaque su monopolio de la verdad y derrumba el castillo de naipes que es su relato. Y después son esos mismos caraduras que tratan de tonta a la gente, los que dicen que la libertad de expresión e inclusive la democracia misma está en peligro con gobiernos como el nuestro. ¿Saben por qué lo dicen? Porque nosotros nos animamos a denunciar abiertamente las relaciones carnales desde hace años, hoy entre muchísimos políticos y muchísimos medios y periodistas, o como diríamos en criollo acá en Argentina, porque tienen el culo sucio. Por eso es que no hay que abandonar nunca la batalla, hay que darla siempre, desde el lugar en el que estamos, sin cuartel, y aunque nos cueste la vida. Y hay que darla tirando con el mismo fuego que tiran ellos, no prendiendo velas, ni pidiendo perdón ni permiso. Ya vimos a dónde lleva ese camino de los tibios. Porque como dicen las Sagradas Escrituras, ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante nuestro. No les tengan miedo. Todo esto no es otra cosa que un gran recordatorio de lo frágil que es la libertad y de las consecuencias de perderla. Hay que ganársela, pelearla por ella y cuidarla todos los días, porque te descuidas un segundo y te la arrebatan, y una vez que te la roban no te la devuelven más, y recuperarla se vuelve una tarea titánica como estamos viendo hoy en la Argentina. Como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Por eso es tan importante que estemos aquí hoy, porque los valores y libertades básicas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más importante de la historia de la humanidad realmente está en peligro, en la región y en el mundo. ¿Y saben cuál es la única forma de salir adelante? Con lealtad entre nosotros, con organización y con fe en la rectitud de nuestras ideas. Solo así, a la larga, vamos a triunfar a pesar de tener todo en contra. Y por eso es tan importante tu iniciativa, Santiago, y por eso tanto te debemos y por eso tanto nuestro agradecimiento eterno hacia tu enorme tarea e iniciativa. Gracias, Santiago. A su vez, esta semana coincide con la Parashá Shofetim, en el calendario de lecturas de las Sagradas Escrituras, y hay dos enseñanzas importantes que nos deja ese texto.
la importancia de perseguir la justicia como condición básica para una sociedad civilizada, pero la justicia de verdad, la imparcial, no la mal llamada justicia social que administran con capricho los tiranos. Y a su vez, la noción de que cuando uno sale de la guerra solo podrá tener éxito si va con fe. Aquel que carece de fe tendrá miedo y quien tiene miedo nunca podrá estar a la altura de lo que la lucha demanda. Nadie puede luchar bien si no tiene fe. Y vaya que nosotros sí la tenemos y vamos a dar la batalla y además la estamos ganando. Por eso, para concluir, quiero aprovechar para hablar en especial a quienes integran La Libertad Avanza, nuestro partido, y a todos los que acompañan las ideas de la libertad, desde dirigentes importantes con responsabilidad de Estado hasta el más raso de los militantes. El partido de Estado, que es otra forma de decir la casta política, está organizado, pero está organizado para arruinarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Por eso no nos podemos dar el lujo de la dispersión ni de las peleas intestinas. Solo estando juntos podemos ser fuertes. Solo siendo leales de militante a militante y ayudándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente. Trabajamos al servicio de una causa noble, verdadera y común, que es tanto más grande que cada uno de nosotros. Una causa por la que vale la pena dejar la vida. Solo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa nos exige. No hay lugar para ambiciones personales. Solo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros. Los millones que tuvieron la valentía de volver a confiar en que tener una vida mejor es posible. No les podemos fallar. Cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza. Quienes sí lo comprendemos, le decimos a los argentinos que no teman, porque nuestra fe es tan grande como el desafío que tenemos por delante. Y porque estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a perderlo todo, con tal de dar vuelta a esta página siniestra de la historia. Con tal de cerrar una vez y para siempre la tragedia que fue esta última era de humillación argentina. Para así poder inaugurar un nuevo ciclo de oro que restaure a la nación argentina como el faro del mundo libre que supo ser. Aunque el partido del Estado haga lo imposible por evitarlo, aunque hagan lo imposible para aferrarse a este modelo que solo trajo miseria, la Argentina será libre. Los argentinos seremos libres y la libertad nos hará prósperos, porque no importa la cantidad de soldados, nunca importó. Ya lo hemos demostrado una y otra vez y lo demostraremos las veces que haga falta. Lo único que importa son las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Han sido las palabras del señor